Tienes 16 series semanales de pecho. Lo has contado, parece perfecto, pero no son 16. Porque lo que no ves es que tus tríceps, a los que solo les habías puesto 8 series, están haciendo más de 20 sin que lo sepas. Y si no estás progresando, este puede ser el motivo. Ese volumen fantasma que no aparece en tu planificación, pero que tu cuerpo acumula semana tras semana, es probablemente la razón por la que llevas tiempo estancado, con los codos cargados, sin entender qué está fallando. Voy a enseñarte a calcular el volumen real que recibe cada músculo, no el que tú apuntas, el que tu cuerpo realmente procesa. Y cuando lo veas vas a entender por qué llevas semanas estancado. Y cuando lo ajustes vas a empezar a progresar otra vez en semanas. La mayoría de gente diseña sus rutinas como si cada músculo viviera en su propia burbuja. Pecho por un lado, tríceps por otro, hombro aparte, cada uno con un número de series asignado, limpio, separado, organizado de una tabla maravillosa de Excel. Pero tu cuerpo no funciona así. Ningún ejercicio compuesto trabaja un solo músculo. Un press de banca no es solo una serie de pecho. Es una serie de pecho, una de deltoides anterior y una de tríceps. No es una serie completa para todos, pero sí cuenta como estímulo para los tres, al mismo tiempo. Y eso significa que cuando miras tu rutina y ves 16 series de pecho, 4 de hombro anterior y 8 de tríceps, estás leyendo una versión simplificada de lo que realmente ocurre. Porque esas 16 series de press que cuentas como pecho también están sumando trabajo a tus hombros y a tu tríceps. Pero tú solo contabilizas las que aparecen en cada casilla. La diferencia entre lo que apuntas y lo que tu cuerpo realmente percibe tiene un nombre: volumen indirecto. Y es ahí donde se esconde la causa de muchos estancamientos que nadie sabe explicar. Crees que estás repartiendo el trabajo de forma equilibrada, pero en la práctica hay músculos que están recibiendo el doble de carga sin que lo sepas. Y eso tiene consecuencias. Pero ¿cuánto volumen extra estamos hablando? Más del que imaginas. Piensa en esto. Imagina que trabajas en una oficina y tienes un jefe directo que te asigna tareas. Eso es tu volumen directo, las series que programas específicamente para un músculo concreto. Pero resulta que hay otros 3 responsables en la empresa que, aunque no son tus jefes, cada vez que necesitan algo, te lo piden a ti. No los cuentas como superiores tuyos, pero el trabajo se acumula exactamente igual. Eso es lo que le pasa a tus tríceps, y a tus bíceps, y a tu deltoides anterior. Reciben carga de ejercicios que no estaban pensados para ellos, pero la reciben. Y esa carga genera fatiga, exige recuperación y cuenta como volumen. Cuando haces press banca, tu tríceps trabaja. Cuando haces press militar, tu tríceps trabaja. Cuando haces fondos, tu tríceps trabaja. Y después de todo eso, le metes 3 ejercicios de aislamiento. Sobre el papel tienes 8 series directas de tríceps, pero en la realidad, sumando lo que acumula desde pecho y hombro, estás recibiendo 18 o 20. Más del doble de lo que has planificado. Y aquí está la clave. A tu tríceps le da exactamente igual si la serie era para él o no. Solo percibe trabajo, no distingue entre directo e indirecto. Para él todo es volumen, todo cuenta. Quédate con esto, tu tríceps ya está trabajando mucho antes de que lo entrenes directamente. Vamos a ver dónde ocurre esto en la práctica, porque no es solo tríceps. Primer grupo, pecho, tríceps y deltoides anterior. Todo ejercicio de press que hagas, ya sea banca, inclinado, con mancuernas, en máquina o fondos, activa los 3. Si programas 12 series de presses para pecho, luego 4 de press militar y después 6 de aislamiento para tríceps, tu tríceps no están haciendo 6 series, están por encima de 20 con todo lo acumulado. Y tu deltoides anterior probablemente triplica las series que habías planificado para él. Segundo grupo, espalda y bíceps. Cada remo, cada dominada, cada jalón involucra bíceps. Si haces 16 series de espalda, tu bíceps ya llevan entre 12 y 14 series indirectas antes de que cojas la barra de curl. Luego le metes 8 series directas encima y después te extraña que el codo te moleste o que no crezcan. Hasta aquí el torso. Pero hay un tercer grupo, y este casi nadie lo tiene en cuenta. Pierna y cadena posterior. La sentadilla trabaja cuádriceps, pero también glúteo. El peso muerto trabaja isquiosurales, pero también glúteo, erectores y core. La prensa trabaja prácticamente todo el tren inferior. Si haces una sesión completa con sentadilla, prensa, peso muerto rumano y hip thrust, tu glúteo ha trabajado en casi todos los ejercicios. Pero solo cuentas como series de glúteo la del hip thrust. Cada ejercicio compuesto es una piedra que cae en varios cercos a la vez. Tú solo miras las ondas de uno de ellos, pero tu cuerpo siente todas. Y aquí es donde la cosa se pone seria. Más volumen no es siempre más crecimiento. Existe un punto a partir del cual el volumen adicional no genera más estímulo, solo genera más fatiga. Y cuando un músculo acumula más fatiga de la que puede recuperar entre sesiones, deja de crecer. Se estanca o directamente rinde peor. Cuando diseñas tu rutina contando solo volumen directo, quedarte dentro de los rangos que sugiere la evidencia es fácil. 10, 15, 20 series semanales por músculo. Parece razonable, parece seguro.
Pero cuando sumas el volumen indirecto, hay músculos que se disparan por encima de 25 o 30 series reales semanales. Y ahí ya no estás estimulando el crecimiento, estás enterrando al músculo en una fatiga que no puede gestionar. Y esto no es teórico, se nota. Lo notas cuando empiezas las sesiones ya cansado, con los codos cargados, con los hombros molestando sin que haya una lesión clara. Y lo confirmas cuando tus últimas series, sobre todo en músculos pequeños, se convierten en repeticiones sin control, sin estímulo real y sin estímulo útil. El músculo ya llega destruido de todo lo que ha acumulado antes. Y aquí es donde mucha gente se confunde. Pero los estudios dicen que hasta 20 series por músculo funciona. Cierto. Pero esos números hablan de volumen directo. No están teniendo en cuenta que tu tríceps ya viene de hacer 15 o 20 series indirectas acumuladas de todos los presses. Si aplicas esos números sin contar lo que ya estás acumulando, no estás siguiendo la evidencia. La estás malinterpretando. Y esto encaja perfectamente con lo que describe la mayoría de gente estancada. Entreno bastante, como bien, duermo lo que puedo, pero no avanzo. No te falta esfuerzo. Lo que pasa es que tu cuerpo está gestionando el doble de trabajo del que crees. Y nadie le ha dado el doble de recursos para recuperarse de él. Es como tener un presupuesto para pagar 10 facturas, pero recibir 20 cada mes. Da igual lo bien que administres, el dinero no llega. Y con el músculo pasa lo mismo. Si el volumen real supera la capacidad de recuperación, no hay crecimiento. El cuerpo se defiende. Si este es el problema, así es como lo arreglas. Lo primero, deja de contar solo series directas. Coge tu rutina actual, mírala entera y para cada músculo suma las series donde trabaja como principal y las series donde trabaja como secundario. No hace falta que sea exacto al gramo, pero necesitas una foto realista de lo que está ocurriendo. Un press de banca cuenta como una serie de pecho, pero también como media serie de tríceps y media del deltoides anterior. Es una simplificación práctica, pero es una forma útil de aproximar. Un remo con barra cuenta como espalda, pero también como una serie parcial de bíceps. Solo con ese cambio de perspectiva vas a ver cuánto volumen real recibe cada músculo. Segundo, localiza qué músculos están recibiendo más de lo necesario y reduce ahí. Suelen ser el tríceps, bíceps y deltoides anterior. Si tu tríceps ya acumulan 15 series indirectas de todos los presses, no necesitan 8 directas más encima. Con 2 o 3 van sobrados. En algunos casos, con ninguna. Tercero, prioriza ejercicios con puestos pesados y recorta accesorios redundantes. Si estás haciendo press de banca, press inclinado y fondos, añadir 3 ejercicios de aislamiento de tríceps es meter volumen que probablemente no necesitas y que tu cuerpo sí tiene que recuperar. Y cuarto, observa la respuesta. Si al reducir volumen tus cargas empiezan a subir, las articulaciones dejan de molestar, descansas mejor y visualmente mejoras, no era que te faltara entrenamiento, era que te sobraba. A veces la mejor decisión que puedes tomar para progresar no es añadir más trabajo, es quitar lo que sobra para que tu cuerpo tenga margen real de hacer lo que le estás pidiendo. Pero claro, si vas a quitar series de ejercicios redundantes, necesitas saber cómo estructurar tu nueva rutina para no quedarte corto de volumen ni tampoco pasarte en un solo día. En este vídeo de aquí te enseño cómo distribuir tu rutina a lo largo de la semana. Haz clic ahí y nos vemos ahora.